Hola compañeros y profesores, nosotros somos el equipo 6 integrado por Cortés Díaz Braulio, Macías Franco Emily Lisset y Menes García Carla Guadalupe. Nosotros les explicaremos la parte teórica de la práctica número 4 de lípidos. Como objetivo, tenemos aplicar la reacción de saponificación a una muestra lipídica, la cual explicaremos un poquito más adelante. ¿Qué son los lípidos? Son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos caracterizados principalmente por su insolubilidad en agua y solubilidad en disolventes no polares como el hexano o el éter del petróleo. Propiedades generales. Son incoloros, inodoros e insípidos. Cuando son puros, son menos densos que el agua. Pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente, dependiendo del grado de saturación de sus ácidos grasos. Su estructura se basa en cadenas de hidrocarburos, por lo que presentan carácter hidrofóbico. Sus funciones biológicas y químicas. La energética. Almacenan gran cantidad de energía. Estructural. Forman parte de las membranas celulares. Protectora. Sirven como aislante térmico y mecánico. Precursoras. Participan en la síntesis de hormonas. Industrialmente. Se usan para fabricar jabones, cosméticos, etc. Entre las propiedades físicas de los lípidos tenemos que los lípidos son hidrofóbicos, es decir, no se disuelven en agua porque son moléculas no polares. En cambio, son solubles en solventes orgánicos como el éter, cloroformo, benceno o alcohol. Se disuelven fácilmente en solventes apolares, lo que permite su extracción y purificación en el laboratorio o la industria. Los lípidos tienen menor densidad que el agua, por eso flotan en ella. Su densidad promedio es de 0.8 a 0.9 gramos sobre mililitro. Al tacto son grasosos o aceitosos, la cual es una característica que se debe a la naturaleza de sus cadenas hidrocarbonadas. Los lípidos puros son incoloros e inodoros, aunque los naturales, como los aceites o grasas animales, pueden adquirir color y olor por impurezas o procesos de oxidación. Los lípidos con ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión altos. Los lípidos con ácidos grasos insaturados tienen puntos de fusión bajos. El estado físico en las grasas es sólida a temperatura ambiente y en los aceites es líquido a temperatura ambiente. En cuanto a la emulsificación, no se mezclan naturalmente con agua, pero pueden formar emulsiones en presencia de emulsionantes como los fosfolípidos o los jabones. Ahora les hablaremos sobre las propiedades químicas de los lípidos. Estas propiedades derivan de los grupos funcionales presentes en sus moléculas que pueden reaccionar. Algunas de las cuales veremos son la hidrólisis de ésteres, que son los lípidos saponificables, los triglicéridos o fosfolípidos, que pueden sufrir hidrólisis, ya sea ácida o básica. La que veremos nosotros es la básica, que es la saponificación, o también enzimática, que se trata de romper el enlace de ésteres. Otra reacción es la hidrogenación, que se trata de la adición de hidrógeno como catalizador para saturar el enlace. Y la última reacción va a ser la halogenación, que es adición de halógenos como el yodo y el bromo para formar dialoalcanos, que de ahí se basa el índice de yodo. Estas también se pueden clasificar en hidrolizables, no hidrolizables y por su estructura tipo alcano. Las hidrolizables las vamos a especificar más adelante, pero en general las hidrolizables poseen enlace ésteres que pueden ser hidrolizados. Los no hidrolizados no poseen enlaces ésteres, por lo tanto no pueden ser hidrolizados. Y el tipo alcano nos va a determinar la solubilidad y el comportamiento general de los lípidos. Su clasificación. Lípidos hidrolizables. Pueden romperse por hidrólisis. En este tenemos los lípidos simples, que son los triglicéridos, grasas y aceites, y los lípidos compuestos, que son los fosfolípidos, glicolípidos y esfingolípidos. Después tenemos a los lípidos no hidrolizables. No se descomponen por hidrólisis.
En estos tenemos a los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los lípidos hidrolizables se dividen en dos, en simples y en compuestos. Los lípidos simples están formados por ésteres de ácidos grasos y de glicerol y son denominados triglicéridos. Se clasifican según su estado físico a temperatura ambiente. Se dice que un lípido es una grasa si se encuentra en estado sólido a 25 grados centígrados y un aceite si es líquido a la misma temperatura. Las diferencias en sus puntos de fusión reflejan el grado de insaturación de los ácidos componentes. Los lípidos compuestos se clasifican en tres. Son los fosfolípidos, los cuales por hidrólisis producen ácidos grasos, glicerol, ácido fosfórico y un alcohol nitrogenado. Los glicolípidos son los que producen por hidrólisis ácidos grasos, esfingosina o glicerol y un carbohidrato. Y los esfingolípidos son los que producen por hidrólisis ácidos grasos, esfingosina, ácido fosfórico y un componente alcohólico. Como ya habíamos mencionado antes, la clasificación de los no hidrolizables se caracteriza porque carecen de enlaces ésteres y no pueden ser hidrolizados. Aquí tenemos una subdivisión que son los terpenos, que son lípidos que están constituidos a partir de la unidad de 5 carbonos, llamadas isopreno. Estos se clasifican por el número de unidades de isopreno como los monoterpenos, que son carbonos de 10, y son 2 unidades de los isoprenos. Los cisqueriterpenos, que son 15 carbonos, que son 3 unidades, y los diterpenos, que son 20 carbonos y son 4 unidades de los isoprenos, y así se puede seguir con esta clasificación. Estos siguen la regla de isopreno. Esta establece que sus esqueletos de carbono están formados por la unión cabeza-cola de estas unidades. Esto quiere decir que estos isoprenos se conectan por el inicio de uno y el final del otro. Son componentes principales en los aceites esenciales que se obtienen de plantas mediante la destilación por arrastre de vapor. Son responsables, por lo tanto, de los aromas y esencias de las flores, como las lavandas, las rosas, como también de cítricos, como el limón, la naranja, entre otros, y también como las especias, que viene siendo el pino y el eucalipto. Estos también influyen un poco en los pigmentos importantes como los carotenoides. Ahora con los esteroides, estos son lípidos caracterizados por un sistema rígido de 4 anillos fusionados de carbono. Este es conocido como un núcleo ciclopentano perhidrofenantreno, que proporciona una estructura rígida y plana fundamental para su función biológica. Son componentes esenciales a nivel biológico. Por ejemplo, el colesterol es un componente fundamental de las membranas celulares en animales. Además, constituyen el esqueleto químico de varias hormonas, como lo son las hormonas sexuales y las corticosteroides. El índice de acidez. El índice de acidez es la cantidad de hidróxido de potasio expresada en miligramos necesaria para neutralizar los ácidos grasos libres contenidos en un gramo de lípido. Miden la cantidad de ácidos grasos libres presentes en una grasa o aceite. A mayor índice de acidez, mayor deterioro del aceite o grasa, pues indica que se ha producido hidrólisis de los triglicéridos. En la industria alimentaria y farmacéutica, este índice se usa para evaluar la calidad y estabilidad de los lípidos. A continuación está la fórmula y abajo se indica cada una de sus partes. La reacción de halogenación de los lípidos. En la etapa inicial está la ruptura del enlace pi. El halógeno Br2 se acerca al doble enlace de carbono. El enlace pi del alqueno es rico en electrones y polariza la molécula de bromo, produciendo un intermedio iónico o de adición electrofílica. Después tenemos la formación del intermedio. El bromo actúa como electrófilo, se une temporalmente a uno de los carbonos de doble enlace, formando un intermedio bromonio, un anillo de 3 miembros.
Después tenemos el ataque nucleofílico. El ion bromuro Br- ataca al carbono del intermedio, rompiendo el anillo y originando un dibromuro vicinal, es decir, dos átomos de bromo unidos a carbonos adyacentes. Y como resultados tenemos el producto final es un compuesto saturado, ya que el doble enlace se rompe y los átomos de halógeno se adicionan a los carbonos vecinos. Efectos de la halogenación. Permite detectar insaturaciones. En el laboratorio se usa bromo en tetracloruro de carbono o permanganato de potasio para identificar la presencia de dobles enlaces en aceites o grasas. Aumenta el peso molecular del compuesto porque se incorporan átomos de halógeno. Disminuye el grado de insaturación transformando aceites en compuestos más sólidos. Si el color del bromo desaparece significa que hay insaturación. Si el color no cambia, el compuesto es saturado. Ahora hablaremos sobre el índice de saponificación. Este índice nos indica los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar 1 gramo de nuestra grasa o de lípido. Esta es inversamente proporcional al peso molecular promedio de los ácidos grasos en la muestra. Un índice alto de este indica cadenas cortas. Esto quiere decir que hay más grupos ésteres por gramo que para saponificar. Y un bajo índice nos indica cadenas largas. El índice de saponificación es importante destacar que es una propiedad exclusiva para los lípidos hidrolizables, debido a que estos solamente son los que contienen enlaces de ésteres. La fórmula que tenemos aquí es la que nos da el índice de saponificación, en donde la T nos indican los miligramos de ácido clorhídrico utilizado en la titulación del testigo. La P son los miligramos de ácido clorhídrico utilizados en titular pero al problema. La N es la normalidad del ácido clorhídrico. El MEQ es miliequivalentes de hidróxido de potasio. Y la M nos indica la masa de la muestra en gramos. Ahora hablaremos sobre la reacción de la saponificación. Aquí podemos ver en esta imagen una reacción que consiste de un triglicérido con 3 moles de hidróxido de potasio que nos generan un jabón y el glicerol. El mecanismo más detallado se trata de un ataque nucleofílico que consiste en que un ion hidróxido proveniente precisamente del hidróxido de potasio actúa como un nucleofílico y ataca al átomo de carbono carbonílico electrofílico del éster. Este carbono es vulnerable debido a la resonancia parcial del grupo carbonilo. Luego hay una formación de un intermediario tetraédrico. Esto es consecuencia del ataque nucleofílico, ya que el carbono carbonílico pasa de una hibridación sp2, que es trigonal plana, a una hibridación sp3, que es tetraédrica. De esta manera se forma un intermediario tetraédrico donde el grupo OH y el grupo saliente están unidos al mismo carbono. Luego se da la expulsión del grupo saliente. Esto por medio del intermediario tetraédrico que regenera el enlace CO con el doble enlace. Esto mientras es expulsado el grupo saliente. En el caso de un triglicérido, este sería el resto del glicerol, nuestro grupo saliente. El resultado es la formación de una molécula de ácido carboxílico. La formación del jabón sería nuestro resultado. Esto por medio del ácido carboxílico liberado, que es inmediatamente desprotonado por otro hidróxido, formando el anión carboxilato, que sería nuestro jabón. Y la formación del glicerol es otro de nuestros productos, que es formado por medio del grupo saliente de la reacción, ya que este es una base fuerte, se protona rápidamente por el medio en el que está. Por lo tanto, se genera nuestro glicerol. La reacción de saponificación es una de las reacciones orgánicas más antiguas. Su base científica fue establecida por Michael Eugene Chevreul en 1786 y 1889, quien demostró que las grasas son ésteres de glicerol y ácidos grasos, y que la saponificación es simplemente su hidrólisis alcalina para producir jabones. Como mencionamos al inicio, esta es una de las reacciones que íbamos a tocar. Uno de los efectos químicos que tiene esta reacción son la ruptura de la molécula de la grasa,
que se transforma en una molécula grande y no polar, que es el triglicérido, en moléculas más pequeñas y anfipáticas, nuestro jabón, y un alcohol polar, que sería nuestro glicerol. Hay cambios fundamentales de propiedades, ya que convierte una sustancia hidrofóbica en una sustancia anfipáticas, que tienen la capacidad única de interactuar tanto con grasas como con agua. Y hay una generación de especies químicas activas, ya que se producen carboxilatos, que son bases conjugadas y buenos agentes emulsificantes, y liberan glicerol, que es una molécula valiosa por su solubilidad y sus aplicaciones. La reacción de hidrogenación de los lípidos es un proceso de conversión de aceites a grasas por hidrogenación. En ocasiones se le llama endurecimiento y representa la completa saturación de un lípido insaturado. Un método consiste en burbujear hidrógeno gaseoso a presión de 1.76 kilogramos sobre centímetro a la -2 en un tanque de aceite caliente a 200 grados centígrados, el cual contiene un catalizador de níquel finalmente dispersado. Esta reacción consiste en que el hidrógeno molecular se absorbe sobre la superficie del catalizador metálico. Después los dobles enlaces del ácido graso también se fijan temporalmente sobre el catalizador y el hidrógeno se une a los carbonos que formaban el doble enlace, rompiéndolo y saturando la molécula. Y después se libera la molécula saturada y el catalizador puede reutilizarse. Algunos efectos de esta reacción son un cambio en el estado físico, pues los aceites se convertirán en grasas, un aumento del punto de fusión, mejora la textura y la consistencia, disminuye la insaturación, hay mayor estabilidad química y hay una posible formación de isómeros trans si la hidrogenación es parcial, cambiando la estructura de los ácidos grasos y afectando sus propiedades biológicas. Ahora iniciaremos con la parte experimental, primeramente hablando de las propiedades físico-químicas de reactivos y productos. Primero explicaré la estructura de las fichas de seguridad. En la parte superior encontraremos la fórmula del reactivo o producto que formaremos o utilizaremos en el experimento. Del lado izquierdo se encontrarán sus propiedades físicas y químicas y del lado derecho tendremos su estructura y sus pictogramas de seguridad. Iniciaremos con el hidróxido de sodio, el cual tiene una apariencia, olor y color. Es un sólido blanco inodoro en forma de escamas. Su peso molecular es de 40.01 gramos sobre mol. Tiene un punto de ebullición de 1388 grados centígrados a 760 milímetros de mercurio. Su punto de fusión es de 318.4 grados centígrados. Su densidad es de 2.13 gramos sobre mililitro a 25 grados centígrados. Es soluble en agua, alcoholes y glicerol. Su dosis letal en conejos es igual a 500 mililitros sobre kilogramo de una disolución al 10%. El ácido clorhídrico es un líquido transparente, incoloro o ligeramente amarillento de olor, picante e irritante. Tiene una concentración al 10% hablando acerca de esta práctica. El peso molecular es de 36.46 gramos sobre mol. Punto de ebullición de 108.6 grados centígrados. Punto de fusión de -18 grados centígrados. Una densidad de 1.05 gramos sobre centímetro cúbico. Es completamente soluble en agua, muy soluble en alcoholes, soluble en éter y benceno, pero insoluble en hidrocarburos. El aceite de coco, que tiene una apariencia de un sólido con olor característico, un punto de fusión de 23 grados centígrados,
una densidad de 0.8579 gramos sobre centímetro cúbico. Presenta solubilidad en hidrocarburos e insoluble en agua. El cloruro de sodio tiene la apariencia de un sólido cristalino color blanco, un peso molecular de 58.44 gramos sobre mol, un punto de ebullición de menos de 1.45 grados centígrados, un punto de fusión de 801 grados centígrados a una atmósfera. La densidad es de 2.17 gramos sobre centímetro cúbico a 20 grados centígrados. Es soluble en agua, soluble en glicerol, en etilenglicol y poco soluble en etanol. El etanol tiene la apariencia de un líquido viscoso, incoloro e inodoro. Tiene un peso molecular de 92.09 gramos sobre mol, un punto de ebullición de 290 grados centígrados, punto de fusión de 18 grados centígrados, densidad de 0.88 gramos sobre centímetro cúbico y es miscible en cualquier proporción. Finalmente, la glicerina tiene una apariencia de un líquido incoloro, un peso molecular de 46.07 gramos sobre mol, un punto de ebullición de 78 grados centígrados, punto de fusión de menos 114 grados centígrados, una densidad de 0.88 gramos sobre centímetro cúbico y es soluble en agua y etanol, pero insoluble en éter. A continuación, explicaremos el procedimiento experimental, no sin antes recordar las medidas necesarias que se deben de cumplir al estar dentro del laboratorio, teniendo que cumplir con lentes de seguridad, bata y guantes durante todos los experimentos. Comenzamos agregando en un vaso de precipitado 25 gramos de aceite de coco, 15 mililitros de etanol y una disolución de 6 gramos de hidróxido de sodio en 25 mililitros de agua. Se calienta durante una hora a temperatura por debajo de los 85 grados centígrados, agitando constantemente. Y si la mezcla de reacción se solidifica, se adicionan 10 mililitros de agua desionizada. Después de este periodo se añaden 200 mililitros de disolución saturada de cloruro de sodio y se enfría la mezcla. Después se filtra a través de una manta y se lava el jabón sobre el mismo filtro con 50 mililitros de agua fría y ese filtrado se conserva ya que contiene la glicerina disuelta. El jabón se prensa en un recipiente pequeño que pueda servir de molde. Después, con el filtrado que obtuvimos, volvemos a filtrar para eliminar totalmente el jabón residual. Y ese filtrado se neutraliza o aciduela con ácido clorhídrico y se evapora a sequedad. Después la glicerina se separa con 20 mililitros de alcohol etílico absoluto. Se decanta la disolución alcohólica de la sal y se destila eliminando todo el líquido que destila por debajo de los 80 grados centígrados. Y se conserva el residuo, el cual contiene la glicerina. Ahora, para el rendimiento teórico, hay que tener la ecuación general balanceada. En este caso, nosotros al llevar a cabo una saponificación, nosotros tenemos que la reacción es un triglicérido, que en este caso es el aceite de coco, más el hidróxido de sodio, nos va a dar como resultado un glicerol o glicerina, más jabón. Antes hay que tener en cuenta que tanto el aceite de coco como el jabón no tienen una fórmula química específica, debido a que estos están formados de distintos compuestos. Sin embargo, hay fórmulas químicas teóricas en donde se relacionan bien estos componentes generales. Por otro lado, el hidróxido de sodio, que es nuestro otro reactivo, se calculó el peso molecular, el cual fue de 40 gramos sobre mol. Después se calculó los moles, que fueron los 6 gramos que se van a utilizar en la práctica, sobre el peso molecular ya calculado, dando como resultado 0.15 mol.
Ahora, para calcular el reactivo limitante, se realizó una regla de 3 en base a la ecuación balanceada anteriormente, en donde nos dice que con un mol de aceite de coco reaccionando con 3 moles de hidróxido de sodio, pues nos da estos productos, ¿no? En este caso se relacionó exactamente estos datos, pero comparado con el 0.039 mol, que en este caso fue los moles teóricos. Se hizo una regla de 3 para saber cuántos moles de hidróxido de sodio se tienen y nos dio un resultado de 0.117 mol. Esto, al compararlo con los moles ya calculados de hidróxido de sodio, que es de 0.15 mol, nos damos cuenta que lo calculado con la relación es menor a los moles que nosotros tenemos. Por lo tanto, se dice que el reactivo limitante es el aceite de coco. Y finalmente, el rendimiento teórico de cuántos gramos de jabón vamos a obtener, volvemos a hacer la relación, pero ahora con la parte general, en donde un mol de aceite de coco, debido a que es el reactivo limitante, tenemos que tiene 0.039 mol, comparado con 3 moles de jabón, que son los de la ecuación balanceada, a cuántos moles equivale. Esto nos da un resultado de 0.117 mol. Posteriormente se calculó el peso molecular del jabón, nuevamente con los datos establecidos, dándonos como resultado 222 gramos sobre mol. Este valor se multiplicó por 0.17 mol, que fue el anteriormente calculado, para finalmente darnos 25.97 gramos de jabón, que es la cantidad que se espera obtener en esta práctica. Hemos concluido el seminario. Les agradecemos muchísimo su atención.